Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. les va? Prendan las Bien. cámaras, chicos, así nos vemos. Prendan los micrófonos, cuando quieran hacer algún comentario o alguna consulta. Eh, a ver. Bueno, empezamos viendo esto de la bolilla 5 de los principios fundamentales vinculados a esto de la jurisdicción. Hoy vamos a seguir viendo algo más de esto, más vinculado con el tema de la jurisdicción. La semana pasada hablamos de igualdad, hablamos de soberanía, hablamos de buena fe, hablamos de integridad territorial y bueno, justamente con la cuestión de la integridad territorial, eh, ¿me, me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Eh, esperen un segundo. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Un poco mejor? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Decía que con esto de la integridad territorial, eh, podemos hacer acá un paréntesis y podemos hacer una brevísima referencia eh, tras haber conocido el concepto de lo que significa para nuestro país la cuestión Malvinas, ¿no? La cuestión Malvinas es una disputa territorial de 200 años con el Reino Unido de Gran Bretaña, eh, básicamente por tres archipiélagos del Atlántico Sur, que son las Malvinas, las Sandwich y las Georgias del Sur. De estos tres archipiélagos del Atlántico Sur, solamente Malvinas se encuentra habitado o poblado, las Georgias y las Sandwich no. Y a mí me parece que en este tema de la cuestión Malvinas, sin querer ahondar, porque creo que es un tema, no sé si no lo da la doctora Villanustre, la doctora Villanueva, perdón, eh, yo creo que en Malvinas habría que ver la sucesión de acontecimientos que dieron el fundamento a esta disputa de soberanía entre estos dos gobiernos o entre estos dos estados, ¿no? Esta problemática de Malvinas tiene un valor, bueno, político, por supuesto, pero económico y social también para nuestra sociedad. Y sin lugar a dudas, se ha constituido, o es, mejor dicho, una eh, eh, una verdadera política de Estado, ¿verdad? Eh, como tal, o en consecuencia, eh, un determinante de la orientación y de las alianzas que eh, ejecuta o que diagrama nuestra Cancillería, ¿verdad? Eh, ustedes saben que el Poder Ejecutivo es el que lleva adelante las relaciones exteriores del Estado, a través de Cancillería, y por eso digo esto. El segundo enfoque, digo dos cosas. El segundo enfoque tendría que ser, entiendo yo, sobre la percepción de la comunidad internacional al respecto de esta cuestión de soberanía de Malvinas. En este plano es donde se explican los factores eh, que hacen que eh, nos replanteemos el principio de integridad territorial
o el principio de la autodeterminación. No, no replanteárnoslo en el sentido eh, de si estamos yendo mal o bien, no, sin ninguna duda que no, sino en el sentido de que el principio de integridad territorial debe primar, sin lugar a dudas, respecto del criterio de la autodeterminación, que ahora vamos a ver algo de autodeterminación. Eh, Hoy, a principios del siglo XXI, la cuestión Malvinas representa o sigue representando una limitación, entiendo yo, a esta igualdad soberana de los estados. Y de alguna manera entiendo que deslegitima el accionar de las Naciones Unidas en cuanto a la administración del orden internacional. Le guste o no a quien valore la cuestión, Malvinas es la evidencia más clara y más rotunda que aún hoy, comenzado ya avanzado el siglo XXI, la voluntad de las grandes potencias termina o continúa siendo suficiente motivo como para mantener un enclave colonial en el Atlántico Sur, un enclave colonial, por supuesto, eh, geopolíticamente por demás importante, ¿no? Para una potencia colonizadora como Inglaterra. Y lo digo geopolíticamente en el sentido más abarcativo del término. Con esto quiero decir, en cuanto a la geografía en sí misma, en cuanto a la riqueza ictícola y en cuanto al resto de la riqueza de recursos naturales eh, en el fondo y en todo lo que, fundamentalmente en toda el área de exclusión que ha establecido Gran Bretaña con relación eh, al archipiélago. Eh, y ya que dije autodeterminación de los pueblos, vamos a empezar a hablar algo de autodeterminación de los pueblos, conocido también como libre determinación de los pueblos. Es el derecho que tiene un pueblo para justamente para decidir libremente su, creo que lo mencionamos la clase pasada, su condición política, su forma de gobierno, su desarrollo económico, social, cultural, es el derecho que tiene a estructurar libremente todas sus instituciones sin ningún tipo de intervención externa, siempre y cuando los derechos esenciales de las personas sean respetados, y acá podríamos vincularlo con el principio de la equidad, ¿no? Eh, este principio fundamental del derecho internacional público se encuentra en distintos pactos y tratados internacionales, de derechos humanos también, y paradójicamente no se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eh, por supuesto, ha sido materia de varias resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, y voy a mencionar dos que pueden ser pregunta de examen. Una es la 1514, la otra es la 1541, ambas relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos. Como les dije hoy, y como principio fundamental del derecho internacional público, tiene carácter inalienable, genera obligaciones erga omnes para el resto de los estados también. Como les dije hoy, a través de Naciones Unidas, podríamos nombrar en primer lugar la resolución 1514, la 1541, y tendríamos que hacer una referencia también a esta otra resolución que yo mencioné en nuestro encuentro anterior, que es la resolución 2625. En realidad, la 2625 es una declaración relativa a principios del derecho internacional, pero justamente hace referencia a este principio de libre determinación. Dos instrumentos
importantes que también la referencian. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Estos entraron en vigor, son del 66, entraron en vigor en el 76. En el artículo 1 establecen justamente esto, que todos los pueblos tienen el derecho a su libre determinación y bla, 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 todo lo que pueden hacer con sus riquezas naturales, cómo promueven el ejercicio de el ejercicio de este derecho. Y hay una última declaración de Naciones Unidas a través de un programa de acción que se llevó a cabo en Viena en la década del 90, 1993 exactamente, y la Declaración de Viena justamente lo que hace es, una vez más, reconocer el derecho de los pueblos a adoptar cualquier medida legítima de conformidad siempre con la Carta de Naciones Unidas que los lleve o que los conduzca a poder concretar ese derecho inalienable que es la libre determinación. En esta conferencia de Viena del 93, se estipuló que la denegación del derecho a la libre determinación constituye lisa y llanamente una violación de los derechos humanos. Entonces acá subraya Viena del 93 la importancia de que se haga efectiva la aplicación de este derecho, ¿no? Y lo último que quiero señalar eh, con relación a este concepto de autodeterminación eh, es la cuestión de los pueblos indígenas o los pueblos aborígenes, ¿no? Eh, Forman parte de muchísimos estados de nuestra comunidad internacional, no solo que forman parte, sino que contribuyen a construir, en muchos casos, ese estado del que se trata, y son, sin lugar a dudas, los máximos eh, guardianes de la naturaleza, los máximos eh, cuidadores de la sustentabilidad ambiental. Eh, pero ¿qué pasa cuando se le deniega a estos pueblos indígenas el derecho a vivir bajo sus propias normas y bajo sus propios sistemas? Acá entra en peligro su derecho de crear y de defender su propia identidad. Por lo tanto, de alguna manera, no les estamos asegurando la supervivencia colectiva y mucho menos les estamos asegurando la continuidad cultural de estos pueblos aborígenes o pueblos indígenas, ¿sí? Que por supuesto, de más está decirlo, por supuesto que tienen derecho a la autonomía y tienen derecho a definir sus propias normas y sus propias leyes, en algunos casos también, porque tienen sus sistemas propios, ¿no? Hay una convención de la Organización Internacional del Trabajo, es la 169. OIT saca convenios, ¿vieron? La Asamblea General saca resoluciones, OIT saca convenios. Este es el convenio 169. En este convenio prevalece una fuerte inclinación por el mayor control, para que puedan tener el mayor control, esto es, materializar esta libre determinación de los pueblos indígenas mediante distintos mecanismos de consulta, de participación, de control, de responsabilidad, de cooperación, y en realidad tiene como objetivo el convenio 169 de asegurar que los pueblos no incidan en las leyes, en las políticas, en los programas que afecten el futuro de estos pueblos originarios, ¿sí? Y la propia
Organización de las Naciones Unidas tiene una declaración del año 2007, que es ni más ni menos que la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, año 2007. El artículo 3 y el artículo 4 no, directamente establecen este derecho a la libre determinación en todo lo que tenga que ver con sus asuntos internos, ¿sí? Eh, Doctor, ¿cuál dijo que era el objetivo de este convenio? es, es una declaración de OIT, eh, perdón, es una declaración de Naciones Unidas específicamente sobre pueblos originarios. Es en realidad sobre pueblos indígenas, es el nombre. Eh, el objetivo, que una vez más la comunidad internacional entienda y acepte, pero no solo entienda y acepte desde un plano teórico, porque adherir a este tipo de declaración o de convención o de tratado o lo que fuera, está bueno, queda lindo y bla, bla, bla. Entiendo que de lo que se trata es de poder facilitarles de alguna manera la materialización de este derecho, ¿sí? Cuando vemos o habrán visto más de una imagen en cualquier país latinoamericano, porque no es un patrimonio nuestro tampoco, cuando vienen esas máquinas y arrasan ese pedazo de selva o de bosque o que pasa la mega autopista y ese río que pasaba por ahí que deriva en canales de riego, del cual dependen comunidades. Porque, chicos, nosotros vivimos de alguna manera podríamos decir, ya cada vez más alejados de la naturaleza, ¿no? Para nosotros el agua sale de la canilla. Bueno, cuando uno está inmerso en un contexto natural distinto, el agua viene del río, no viene de la canilla ni de obras sanitarias. Entonces, a lo que me refiero es que puedan hacer efectivo ese ejercicio y ese derecho de la libre determinación, ¿sí? Más allá de poder dictarse sus propias condiciones políticas, poder sostener y desarrollar sus cuestiones culturales, el autogobierno de estos pueblos aborígenes, ¿qué, en qué? Y bueno, en eso, en el autogobierno, en mantenerles, perdón, en permitirles ese libre consentimiento para que formen la estructura de sus propias comunidades, la participación. Esta declaración tiene una parte muy importante que habla de la participación efectiva de los pueblos indígenas en cualquier acción que los pueda afectar directa o indirectamente. En muchos casos se establece hasta en forma de cogestión, ¿sí? Conjuntamente con. Les pongo un ejemplo de nuestro país. Eh, existe un gasoducto muy importante en el norte argentino, es el Juan Azurduy, y hace unos años se le empalmó un tramo más, creo que sale para el norte de Chile o para Bolivia, la verdad que no sé bien para dónde. Chicos, yo les hablo de un gasoducto
que se le empalma un tramo más y ustedes deben estar pensando como pensé yo en un caño, ¿no? Uno dice un caño, algo que lo ensamble con una buena tuerca, ¿no? Estoy hablando de un gasoducto eh, del tamaño de un túnel, ¿sí? O sea, estoy hablando de una mega obra de ingeniería y de construcción impresionante, que al planificarse tenía un lugar, un camino determinado, pero al ejecutarse se dieron cuenta por cuántas poblaciones de pueblos aborígenes estaban atravesando, y si no atravesaban por el medio de la población, cuánto estaban afectando los montes, los cursos de agua, Ustedes imagínense que una mega obra de ingeniería de ese tipo altera todo el ecosistema del lugar. Y cuando digo el ecosistema, desde las cosas más pavotas hasta las cosas más importantes. Así como podemos hacer referencia al cambio de un curso de agua, que puede tener una injerencia vital, no solo en la vida de los habitantes, sino en todo, en su producción, en su cosecha, en su siembra, en su alimento. Este tipo de, este tipo de cuestiones es lo que Naciones Unidas hace un llamado a tener en cuenta la libre determinación de los pueblos originarios o de los pueblos aborígenes, y por eso les digo que esta declaración tiene una parte especialmente dedicada a la efectiva participación de los pueblos en este tipo de obras de ingeniería, justamente para no destruir ecosistemas, ¿sí? Que son los lugares donde ellos viven aparte, ¿no? Es lo mismo que el gasoducto pase por el living de casa. Y uno dice, bueno, pará, che, yo vivo acá, estoy acá, bueno, tiene que pasar por acá. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cómo vamos a hacer para que pase por acá? ¿Sí? Eh, esta declaración tiene un capítulo también, o un apartado también, en cuanto, y íntimamente vinculado con esto que estaba diciendo, en cuanto a la consulta, ¿sí? Ante vieron que en medio ambiente, lo que debería, porque la verdad que no sé si se hace con la rigurosidad con la que debería. En cada cuestión de medio ambiente, lo que se busca es que se realice lo que se conoce como el impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental previo a la obra que se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque justamente ese estudio previo nos va a permitir establecer hasta qué punto vamos a afectar ecosistemas con esta obra que la tenemos que hacer. Pongo un ejemplo. Uno de los lugares, o el lugar del planeta menos contaminado, sin lugar a dudas, la Antártida. Para establecer la última pista de aterrizaje que Argentina diseñó y construyó en una de sus bases en Antártida, hubo que hacer todo un estudio ambiental previo, porque si bien el tránsito de aviones es muy poco, si esa pista se hace en otro lugar, hay determinadas cantidades de especies de aves que hubieran mudado, con el riesgo de que mudando mueran. ¿Por qué? Porque no es habitual que venga un avión y aterrice ahí. Entonces la pista hubo que ubicarla en un lugar determinado para afectar todo esto de la menor manera posible. Lo mismo lo traslado a esto que les digo. Esta declaración trata en otro punto sobre la consulta y tiene que ver en cuanto a cómo les afecta a
su calidad de vida, a sus actividades como comunidad y demás, las distintas obras o las distintas acciones que se puedan llevar a cabo, ¿sí? Eh, esta declaración pone especial acento en el reconocimiento formal de las instituciones de los pueblos aborígenes, de las instituciones tradicionales de los pueblos aborígenes. Me refiero con esto, sistemas de justicia o de solución de conflictos y los modos de organización sociopolítica que ellos determinen, ¿sí? Eh, por supuesto, también en esta declaración se habla del reconocimiento de definir y perseguir su desarrollo económico, social y cultural, ¿sí? Sin lugar a duda, ¿sí? Eh, y ustedes piensen, eh, ah, perdón, lo último. Eh, para hacer efectiva esta libre determinación o esta autodeterminación, es lo mismo, los indígenas no solo deben determinar sus propias instituciones, sino que deben participar en la vida política y en la vida económica de las naciones a las cuales pertenecen. Usar sus propios sistemas de representación, decidir sus propias prioridades en sus territorios, ¿sí? Y, eh, y todos los derechos que le corresponden. Y la contraparte de los estados es respetar los tratados suscriptos o la declaración de los pueblos aborígenes, y eso eh, lo resalta el artículo 5 y el artículo 37, 36 o 37 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Eh, la organización global, la ONG Amnistía Internacional, le pide a los gobiernos permanentemente implementar leyes y políticas que puedan hacer realidad esta Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y que les permita o que les garantice a los pueblos indígenas tener esa voz en la decisión o en las decisiones que los afectan, ¿no? Eh, Tengo una consulta, ¿puedo sí, hacerla? todo, dale. Uno de los requisitos que creo que había entendido para la autodeterminación de los pueblos autóctonos era la independencia territorial en cuanto al país o en cuanto al Estado que formaban parte. En este caso, en Argentina no estaría encontrando cómo ese pueblo indígena, aborigen o autóctono se independiza o escinde del territorio argentino para poder autodeterminarse. Pero ¿por qué hablas de separarse del Estado sobre al cual pertenece? Creo que lo Ahora, había, al cual pertenece ahora. Creo que lo había visto que uno de los requisitos para la libre autodeterminación e independizarse, digamos, aplicar sus propias instituciones y todo dentro de un Estado, era no pertenecer al mismo territorio del que se estaba como autodeterminando o independizando, digamos. Mira, me animo a decirte que en cuanto a los pueblos aborígenes, no, no es necesario. De hecho, vos fijate que los pueblos aborígenes que están establecidos en nuestro territorio, porque no perdamos de vista que en realidad los que vinimos después somos nosotros, ¿no? Digo, el dibujo, cuando hoy hablamos de nuestro país o que están asentados sobre Argentina, ese dibujo vino mucho después de que ellos estaban, porque ellos estaban antes que nosotros, ¿sí? Lo que ¿Lo estarás vinculando con alguna cuestión de lo de Malvinas con los Kelpers? Sí, de hecho lo había preguntado el otro día a la doctora Villanueva y me había dado una explicación más o menos parecida de eso. Porque esa es otra cuestión. Eh, es otra cuestión justamente porque entiendo
que no corresponde. Porque cuando hablamos de autodeterminación, hablamos de un pueblo originario, ¿sí? Podemos, sin, para no quedarnos con lo de solamente con los pueblos originarios aborígenes, podemos tomar como ejemplo la decisión de Yugoslavia. Yugoslavia se parte y se divide en 6 naciones distintas, pero que también étnicamente, más allá de religiosamente, culturalmente, étnicamente, son distintas. No es lo mismo un serbio que un croata. Entonces, en Malvinas no habla a lo que voy. Los serbios y los croatas habitan el suelo de lo que fue Yugoslavia o de lo que hoy es Croacia y Serbia, son de ahí, desde siempre. Si lo trasladamos a la cuestión de los kelpers, creo que lo primero que tenemos que entender, por eso hoy yo les decía cuando les dije 2 palabritas de Malvinas, es que lo primero que tenemos que entender es que ellos no son un pueblo originario, son un pueblo implantado. Los kelpers no estuvieron en las islas desde siempre. Los trajeron los ingleses y los dejaron ahí. El que se quería quedar, se quedaba. Hay una diferencia, ¿sí? Y con esto de garantizarles hacer efectiva esa materialización, fíjense el ejemplo de Chile, ¿no? De ahora, de julio. Elisa Loncón, una profesora, lingüista, activista mapuche, de la etnia mapuche, que es la etnia mayoritaria en Chile, es la presidenta del órgano de la Convención Constituyente que empezaron a trabajar los chilenos y que tienen 1 año para concluir su tarea. Los chilenos no van a, porque en algunos diarios van a leer que se modifica la Constitución. No, no, no. Los chilenos van a hacer una Constitución nueva desde cero. Lo que se van a sacar de encima es la Constitución que les dejó Pinochet. Entonces, fíjense qué cargado de simbolismo y, y, y qué reflejo del espíritu que va a tener esta, o que tiene esta convención constituyente de julio de ahora, del 21, que la presidenta es una doctora de etnia mapuche elegida de 155 por 96, por afano. Pero está buenísimo que eso ocurra. Y eso es materializar esto, la posibilidad de que puedan libremente intervenir justamente en las cuestiones de Estado. Por eso te hablo de que no es necesario la separación, Tomás, ¿me entendés? Sí, se entendió perfecto. Gracias. No, gracias a vos. Voy a hablar, ahora que tengo un traguito, voy a hablar de 2 palabritas de la igualdad soberana igualdad soberana de los estados que quiero que quede claro. Cuando, cuando hablamos de igualdad soberana de estados, es una expresión, podríamos decir, que se emplea para la idea de que justamente en virtud de este derecho de gentes y, y siempre bajo la reserva de las obligaciones que han aceptado, siempre son obligaciones convencionales, porque acuérdense, en este derecho internacional público es por consenso, es por voluntad, ¿sí? Esas obligaciones convencionales que han aceptado los estados, estos tienen la misma aptitud, los estados,
por una parte para adquirir y para ejercer derechos, y por la otra para asumir y cumplir con sus obligaciones. Y como referencia histórica que hablábamos la otra vez, yo les mencioné la otra vez a la pasada, hay que recordar los postulados de la igualdad soberana de los estados, que son los que vienen de esa organización normativa que quedó o que surgió después de la paz de Westfalia. ¿Sí? Yo les dije el fin de la guerra de los 30 años, paz de Westfalia, el feudalismo se transforma en los albores de este sistema de estados, ¿sí? Muchos después devienen monarquías y demás. Westfalia, siglo XVII, 1600, la mitad del siglo XVII, 1650. En el proceso evolutivo de la comunidad internacional, la consagración convencional de este principio de la igualdad soberana de los estados llega 3 siglos después. Llega recién con la Carta de Naciones Unidas, 1945. Exactamente 3 siglos después, porque la Carta empieza diciendo, la organización está basada en el principio de igualdad soberana de los estados. ¿Sí? Es ahí por primera vez donde la vemos normativizada, materializada, como le quieran decir. Y todo lo que les dije hoy, a partir de Naciones Unidas, les podría contar lo mismo. La resolución 1514, perdón, Naciones Unidas, a esto de la igualdad soberana de estados, le dio nacimiento o le dio origen a una nueva fase en esta evolución. Y lo hizo cuando introduce todos los objetivos de descolonización, que una de las resoluciones es la 1514. Se permite la incorporación a la organización de esos nuevos estados que han accedido a su independencia y que han asumido el principio este de igualdad soberana en cuanto a todos sus elementos. Garantía del respeto de la soberanía interna, han aceptado las reglas de no intervención, de integridad territorial, por supuesto de soberanía externa también, en esto de reconocer los derechos o las relaciones que entablan con otros estados, y esto además lo van a encontrar en este famoso artículo 4 que tanto nombramos el jueves pasado. Léanlo, en sus 7 incisos van a encontrar esto también. Como les dije hoy, otra de las declaraciones es la 2625, que es esa declaración de principios. Esa léanla entera porque todo sirve de esa declaración de Naciones Unidas. Y esto era lo último. La igualdad soberana de los estados es un principio del derecho internacional público, absolutamente vigente, y en realidad tenemos que entender que los estados son los creadores del derecho internacional, son los autores del derecho internacional. Solamente por voluntad de los estados el derecho internacional puede ser modificado, ¿sí? Acuérdense, cuando el otro día yo les hablaba de que, a diferencia del derecho interno, en esa línea de subordinación, el derecho internacional es un sistema de coordinación. Acuérdense que en esa coordinación no hay una supranacionalidad, no hay delegación de soberanía, no hay la creación de un megaestado, sino que se crean distintos organismos internacionales y es voluntad de cada uno de los estados adherir, formar parte o no, tanto de los organismos como de los tratados, de las declaraciones y de lo que fuera. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Que los estados son autores del derecho internacional
y que solo pueden modificarse por su voluntad. Y les iba a decir algo más. Me olvidé. Cierro lo de la igualdad soberana. ¿Qué significa? Bueno, primero que todos gozan de igualdad soberana y que todos tienen iguales derechos y deberes y son por iguales miembros de la comunidad internacional, sin por eso dejar de ver que entre los distintos estados puede haber, no, hay diferencias considerables en cuanto a sistemas políticos, en cuanto a sistemas económicos, culturales y todo lo que le quieran agregar. Todos los estados son, por eso, jurídicamente iguales y cada estado tiene todos los derechos que le otorga esa plena soberanía que tiene dentro de su territorio, dentro del dibujo. Tanto la integridad territorial como la independencia política son inviolables y por supuesto cada uno tiene el derecho a elegir o llevar adelante su sistema político, económico, social, cultural, como mejor le parezca. Y por supuesto, cada Estado debe cumplir de buena fe con todas las obligaciones internacionales que a las que haya adherido. Y de alguna manera eso debería garantizar la paz entre los estados, cosa que hay veces parece que no es así. ¿Leyeron alguna parte de internacionales de algún diario? ¿En la semana hicieron los deberes? ¿No? Lean algo y compárenlo, cotéjenlo con esto que yo les digo. A ver cómo está la cosa. Vamos hoy les dije que íbamos a empezar, mejor dicho, a seguir con los principios, pero estos tienen más que ver con la jurisdicción. Y uno cuando habla de principios parece que los principios formaran parte de los libros de Harry Potter, ¿no? Que es un mundo ideal, abstracto y demás. Pero los principios eh, viven y se aplican o no se aplican en el mundo real, en este mundo en el que habitamos. Y que la verdad que por estos tiempos pareciera que está atravesando una etapa de una profunda transición, creo yo, porque estamos en un momento de grandes convulsiones, pareciera, ¿no? Típico propio de los grandes acomodamientos. Y no es posible, hay veces, entender el valor real de estos principios sin pegarle una mirada a los tiempos que corren para poder descifrar o ver la forma en cómo estos principios hay veces actúan en la comunidad internacional, ¿no? Muchas veces, muchas veces como anclas, muchas veces como valores permanentes, eh, sobre todo ante los signos de los nuevos tiempos, ¿no? Hay veces pareciera que los signos fueran apocalípticos, como esto que nos está pasando. Este, pero esos nuevos signos de un nuevo tiempo o de un nuevo siglo, como este que empezó, este empezó con todo, el siglo XXI empezó con todo, ¿no? Primero con un acto de terrorismo, no sabemos si interno o externo, pero que nos dejó a todos impresionados, y que en estos 20 años que van, creo que la verdad sigue dando muestras de una deshumanización y de una indiferencia que realmente por momentos asusta, ¿no? Este, Al principio de la pandemia
escuchamos o leímos algún que otro filósofo que hablaba de la muerte del capitalismo, ¿no? El fin de los tiempos. Pareciera que algunas cosas no van a cambiar, por lo menos por el momento, ¿no? Bueno, y esto de los principios tiene que ver en la Carta de Naciones Unidas con el tema de los propósitos. El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, cuando ustedes lo lean detenidamente, van a ver que enumera cuáles son los propósitos de la organización, ¿no? Eso de mantener la paz y seguridad, que eso lo repite a lo largo de toda la Carta, fomentar las relaciones, la cooperación internacional, bla, bla, bla. El artículo 2 habla de los principios. Para que se puedan realizar los propósitos del artículo 1, se debería proceder de acuerdo con los principios del artículo 2, ¿sí? Y ahí los enumera: la igualdad soberana, la buena fe, las controversias, la solución pacífica de controversias, la amenaza del uso de la fuerza, bla, 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 bla. Estos principios, podríamos decir, de la jurisdicción o atributivos de jurisdicción, una primera discusión sería o se centraría en conocer cuáles principios facultan a un juez nacional o a un juez doméstico a ejercer su jurisdicción respecto de las conductas que caen dentro de su competencia, ¿no? Pero desde el punto de vista de esta materia, del derecho internacional, la cuestión tiene importancia cuando el ejercicio, mejor dicho, cuando en el ejercicio efectivo del derecho a esa jurisdicción aparece involucrado un Estado extranjero o una persona protegida por algún estatuto internacional, lo cual en principio bloquearía o limitaría esa potestad, esa jurisdicción del juez doméstico, ¿no? En la práctica estatal se fueron consensuando ciertos principios. Hay un informe muy viejo, de principio de siglo, se llama el informe Harvard, y el informe Harvard lo que hace más o menos es establecer o identificar 5 principios: la territorialidad, la nacionalidad, el principio protectorio y la personalidad pasiva y la universalidad, que los vamos a ver ahora después porque tienen sus bemoles. Los 3 primeros, la territorialidad, la nacionalidad y el principio protectorio, encuentran fundamento ni más ni menos que en la costumbre internacional. Este principio de la personalidad pasiva siempre genera conflictos de jurisdicción. La mayoría de las veces es rechazado. Y el de la universalidad es aceptado en casos muy concretos y muy especiales. La piratería podría ser uno. Hay un juez de la Corte Internacional que fue juez de la Corte Americana también, se llama Burgenthal, es un americano, un nacionalizado americano. Decía que aunque estos principios, decía, hayan sido hechos para responder a una necesidad del derecho penal, hoy se extienden, dice Burgenthal, a casi todas las cuestiones de distinta naturaleza, ¿sí? Lo cual creo yo que es verdad. El principio de territorialidad, bueno, es muy sencillo: el poder del Estado para entender en los casos que ocurran dentro de su territorio, sometidos
a su jurisdicción, ¿sí? Es una consecuencia directa de la soberanía territorial. Cada estado, dentro de ese dibujo que hablábamos el jueves pasado, tiene el poder absoluto. ¿Se acuerdan que yo les dije las tres funciones? Para legislar, para sancionar, para ejecutar esas reglas de conducta dentro de su territorio. Acá, lean o anoten, hay un fallo clásico, es el de la isla de Palmas, es un laudo arbitral. Ahí se establece este principio de territorialidad, cómo limita para adentro y cómo limita para afuera, ¿sí? Y hay otro caso, también jurisdicción clásica, que es la Fundación Trail Smelter. Es un caso de contaminación por el hecho ocurrido en un territorio de un estado, pero que trae consecuencias en el estado de al lado, ¿sí? Fundación Trail, Isla de Palmas, léanlo, los dos. Son chiquitos, son cortitos. En esta cuestión de la aplicación de este principio, hay un fallo muy viejo, porque es de la década del 20, y es el caso Lotus. Es un choque entre dos barcos. No, no se dice choque, se dice... Bueno, tiene un nombre particular en náutica. Eh, Abordaje, ¿Cómo? abordaje, ¿Perdón? abordaje, No, cuando chocan dos barcos, en los barcos Colisión. no, no sé, Feli, no sé. Creo que en lo naval tiene otro nombre, pero bueno, no importa. Lotus, brevemente, deberían leerlo, aplica este principio. Francia, se produce la colisión, mueren marineros turcos a bordo del barco turco. Francia, en ese momento, año 1927, era el Tribunal Internacional de Justicia Permanente, era el antecedente de la Corte Internacional de Justicia de ahora. Francia objeta ante el tribunal el juzgamiento del capitán del navío francés que inicia Turquía por negligencia criminal y causa... abordaje puede ser la palabra, Jorge. Puede ser abordaje, es verdad, creo que sí. Entre el buque turco y el buque francés, ¿no? Por supuesto, mueren turcos y demás. Francia alega dos cuestiones principales. Dice, la primera dice, el derecho internacional no permitía a un Estado iniciar procedimientos por actos cometidos por extranjeros fuera de su territorio. Y lo que dice en segundo, como segunda cuestión, dice, el derecho internacional reconocía la jurisdicción exclusiva del Estado de bandera, vieron, de la bandera del buque, respecto de los eventos ocurridos a bordo del buque. Ahí el presidente del tribunal se empató, tuvo que desempatar, y lo que se dijo es que Turquía era libre de ejercer su jurisdicción a menos que hubiera una norma de derecho internacional que se lo impidiera. Francia no pudo demostrar esto, no había una norma que se lo impidiera. Increíblemente, no obstante esto, el tribunal no se expide sobre la compatibilidad de la ley turca, con lo cual no se expide sobre la cuestión más importante. El derecho penal turco castigaba los actos ejecutados fuera del territorio estatal por extranjeros en contra de turcos. O sea, era su derecho vigente, ¿sí? Lotus fue criticado
muy criticado, ya por la Corte Internacional de Justicia, 50 años después, en los casos Pesquería y Notenbaum. Pesquería lo van a ver seguramente con Horacio Cartolano. Era la delimitación del mar territorial de Noruega. Tienen un conflicto con Inglaterra y Notenbaum era una cuestión de nacionalidad y demás. El segundo principio que les dije hoy es el de la nacionalidad. La nacionalidad, perdón, el principio de nacionalidad lo que dice es que el Estado juzga todas aquellas conductas y omisiones que se le imputan a sus nacionales. La nacionalidad es como un vínculo de lealtad del individuo hacia un Estado, ¿sí? Es generalmente reconocida como una base jurisdiccional para ciertos actos que ocurren fuera del territorio del Estado. Porque para los que ocurren dentro se usa el principio de la territorialidad, ¿sí? Pero el vínculo, esto es lo que les quiero decir, entre la persona y el Estado es mutuo. ¿Qué quiero decir? El nacional le debe lealtad al país al que pertenece, no importa dónde esté físicamente. Y el Estado puede ser llamado a responder frente a terceros justamente por conductas de sus nacionales, ¿sí? Por eso, el principio de nacionalidad constituye un criterio aceptado generalmente en los lugares que están fuera de jurisdicción, como podría ser la Antártida, como podría ser la altamar y demás, ¿sí? Donde no colisione con el derecho de territorialidad, ¿sí? El tercer principio era este principio protectorio que nombré hoy. Principio protectorio o principio de seguridad, le dicen algunos también. Es el que faculta al Estado a ejercer su jurisdicción con relación a conductas ocurridas fuera de su territorio, pero que amenacen la seguridad de ese Estado, ¿sí? Se entiende que esa conducta tendría que ser reconocida también como una conducta criminal por los otros estados, ¿no? Esta noción de seguridad estatal es un concepto amplio, puede llegar a incluir conductas, muchas veces puede llegar a incluir conductas de contenido político, entonces en algunos casos puede llegar a constituirse como un poco amenazante de las libertades individuales, ¿no? Porque muchas veces establecer la amenaza o el daño a una amenaza de este Estado es un criterio netamente político. Ahí es donde deviene un poco peligroso este principio. Este principio protectorio fue utilizado en el caso Eichmann. Está en Netflix la película, no me acuerdo cómo se llama, Operación Final, me parece se llama, o... Bueno, ustedes saben, Eichmann era un jerarca nazi que se refugió en Argentina y vivió muchos años acá. Pero un comando del Mossad de Israel, el Mossad es como la CIA de Israel, violando un montón de principios de derecho internacional público, hacen un operativo comando y se lo llevan a Eichmann de Argentina en un avión, lo suben como descompuesto y
y dormido en el viaje, y lo suben a un avión y se lo llevan. Este principio protectorio fue utilizado en el caso Eichmann porque la Corte de Israel, que lo juzgó, asimiló al Estado de Israel. Sí, lo secuestran en Argentina y lo juzgan en Israel. No, viola eh, una tira de principios de derecho internacional, pero ocurrió. O sea, cuando se dieron cuenta ya se lo habían llevado. Entonces, eh, y en lo del principio protectorio, la Corte de Israel lo que hizo en el caso Eichmann es asimiló al Estado de Israel con el pueblo judío. Entonces sostenía, bajo este principio, que este principio le permitía a la corte israelí ejercer jurisdicción respecto de los crímenes contra el pueblo judío. Es así que lo sientan a Eichmann ahí. Bueno, imagínense, ¿no? Un jerarca nazi procesado y juzgado en Israel. Era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es muy interesante de eso, si a alguno le interesa, eh, lo que escribe Hannah Arendt, que va a presenciar el juicio como periodista, y ahí Hannah Arendt desarrolla su concepto de la banalidad del mal. Es muy interesante lo que dice, lo plantea a Eichmann como un tipo común y corriente, casi lo describe como un buen tipo, ¿no? Que estaba absolutamente convencido de que lo que hacía él era ni más ni menos que aceptar órdenes, y él las ejecutaba. Entonces, todos sus experimentos y sus cosas y sus torturas, ella, después de tener varias conversaciones con él durante el juicio, él elabora, crea ese criterio de la banalidad del mal, que es muy interesante para leer al que le interese. Eh, hay una internacionalista, yo no me acuerdo si es eslovena o croata, es Kraksoxua. Fabio la nombra en el libro. eh, Debe ser una de las internacionalistas más importantes de la Unión Europea en este momento. Dice que eh, todas estas cuestiones del terrorismo y del tráfico de estupefacientes y demás, dice que frente al, al crecimiento de este tipo de delitos, dice que los tribunales occidentales se han vuelto un poco menos hostiles en la recepción de este principio, ¿no? Pero después hay otros casos, Fabio enumera algunos en el libro, creo, hay uno entre Estados Unidos y un ciudadano de Hong Kong, que se le pide, creo que la extradición por el tráfico de estupefacientes. Ahí hay una cuestión muy interesante porque el tipo no realiza ningún delito en Hong Kong. Más allá que ir a verse con el tipo que lo va a engañar, pero no realiza ningún delito. Léanlo del libro de Fabio, que es interesante también ese caso. Vamos a esto de la personalidad pasiva. Cuando hablamos del principio de personalidad pasiva, es cuando decimos que un Estado reclama jurisdicción sobre aquellos actos que ocurrieron fuera de su territorio, pero siempre que la víctima tenga su nacionalidad, ¿sí? Como les dije del anterior, la personalidad pasiva generalmente es invocada cuando no tenemos una conexión mejor con el acto que pretendemos juzgar. Y, y yo creo que del informe Harvard, la personalidad pasiva es el principio más controvertido. Fabio nombra un caso en el libro con un
un mexicano que difamaba en un diario desde Texas, en sus artículos eran todos difamatorios. La difamación afectaba a un ciudadano mexicano y ahí la Corte de México aplica el principio de la nacionalidad pasiva. Esto provocó protestas por todos lados y demás. Eh, lo, lo que sí hay que decir es que en estos últimos años empezó a ser un poco más invocada, y justamente con relación a esto que les decía hoy, con relación a actos de terrorismo o a actos producidos, mejor dicho, o daños causados a nacionales, pero por motivos políticos, ¿sí? Y este principio, la Corte Internacional de Justicia lo refiere en el caso orden de arresto. Este caso orden de arresto, se los nombro ahora, lo van a ver con alguien más cuando vean en la segunda parte, orden de arresto del 11 de abril del 2000, es entre la República Democrática del Congo y Bélgica. Ahí está invocado, la Corte Suprema Española también lo invocó en algún caso, y nos quedamos ahí. El último, el de la jurisdicción universal. Con relación a este principio, hay que decir que ciertos países adoptaron normas internas admitiendo la jurisdicción de los jueces domésticos sobre, podríamos decir, no nacionales, ¿no? Frente a ciertos delitos de especial naturaleza. Y por supuesto, en ausencia de otro vínculo mejor, ¿sí? De otro vínculo atributivo de jurisdicción, digo, mejor que ese. El fundamento básico de este principio de jurisdicción universal, los defensores de este principio dicen que es la lucha contra la impunidad internacional, el castigo a conductas contrarias al ius cogens, el castigo a los autores de crímenes contra la humanidad como género, ¿sí? Independientemente de cualquier otro vínculo. Los principales estados anglosajones que pertenecen al common law no lo admiten, este principio. El informe Harvard que les mencioné hoy, que establece los 5, lo admite nada más que con relación al delito de piratería, ¿sí? Generalmente la piratería se da en alta mar, zona fuera de jurisdicción. Hay un internacionalista inglés, se llama Brownlee, creo que Fabio lo cita. Bueno, Brownlee dice que habría que aplicarlo al secuestro de aeronaves y al tráfico de drogas. Este principio universal, de jurisdicción universal, podríamos diferenciarlo o podríamos clasificarlo en dos formas, dos maneras de considerarlo, ¿sí? Si se tiene o no se tiene la custodia del inculpado. La primera forma, por supuesto, con la presencia del acusado en el territorio que lo va a juzgar. La segunda opinión considera que el Estado igual podría ejercer jurisdicción, sin importar si tiene la custodia o no del acusado. Y en este caso, si no existiera la posibilidad del procedimiento en ausencia,
bueno, acá nacería la necesidad de extraditar al inculpado y traerlo a la jurisdicción doméstica, ¿no? Quizás el ejemplo más famoso del ejercicio de esta jurisdicción universal sin la presencia del acusado fue el caso de Pinochet, ¿no? Un juez español reclamó su extradición al Reino Unido mientras Pinochet se estaba realizando un tratamiento médico en Inglaterra. Los lores decidieron que no, que tenía inmunidad con respecto a los cargos de tortura sistemática de la cual era acusado en Chile. Después ocurrió el milagro ese, Pinochet sube en silla de ruedas al avión en Londres y se bajó caminando con los brazos en alto, saludando en Santiago de Chile. Ese viaje fue milagroso, ¿no? Cualquiera que ande en silla de ruedas debe haber querido viajar en ese avión. Y hoy les mencioné el caso de orden de arresto, lo van a encontrar como orden de arresto del 11 del 4 del 2000, es ni más ni menos que la orden de arresto que se emitió, mejor dicho, la ley belga le permitió, doctor, no pasa nada, Tomás. La ley belga permitió a un juez doméstico emitir una orden de arresto contra una persona acusada de cometer crímenes internacionales. La orden fue emitida, obvio, el 11 del 4 del 2000. Contra la persona contra la que se emitió es contra Abdoulaye Yerodia, Nombasi Yerodia, conocido, era en aquel momento el ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo. Se lo acusaba por distintos crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario. ¿Sí? El Congo demanda a Bélgica ante la Corte Internacional de Justicia, protesta la orden de arresto. La Corte decidió que, conforme el derecho internacional consuetudinario, los primeros ministros en ejercicio poseen inmunidad penal absoluta y, por supuesto, inviolabilidad de su persona cuando se encuentran fuera del territorio de su estado, sin importar si la visita es oficial o en carácter privado, y tampoco sin importar si los actos fueron cometidos antes o durante la investidura que detenta, ¿sí? El caso Yerodia lo van a ver en la segunda parte, creo que lo van a ver mejor. A esto hubo opiniones disidentes con las que humildemente yo concuerdo, y con esto termino la clase. Fueron sostenidos por algunos jueces de la Corte, y estos jueces opinaban que el rechazo por la mayoría de la distinción entre inmunidad funcional e inmunidad personal, para determinar cuáles actos estaban protegidos de inmunidad soberana, decían o dijeron, no refleja la práctica de los estados, tal como se puede ver por ejemplo, en la sentencia de Eichmann, ¿no? O también en tratados internacionales como el Estatuto de Nuremberg, o los estatutos para los tribunales, llamados tribunales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda, e inclusive en el propio Estatuto de la Corte Penal Internacional. La mayoría fundamentó la decisión en que inmunidad no significa impunidad, y que cualquier acusado de crímenes internacionales puede ser llevado a responder, primero, ante los tribunales de su propio Estado. Si su Estado renunciara
a la inmunidad ante los tribunales de otro Estado que quisiera someterlo a proceso. Y luego de que cesara su cargo público, el inculpado podría ser enjuiciado por cualquier otro Estado que entendiera que tiene jurisdicción conforme el derecho internacional. Y además dijeron que en un futuro podría ser sometido a proceso ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, atenti con esto, porque después lo escuchamos en el examen equivocado. La Corte Internacional de Justicia juzga cuestiones entre estados, nada más. La Corte Penal Internacional, y es el máximo órgano de Naciones Unidas, y existe desde el 45, tiene su sede en La Haya, en Holanda. La Corte Penal Internacional nace por el Estatuto de Roma, empieza a funcionar en el año 2002 y juzga individuos, personas físicas. Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia. Las dos están en La Haya, en Holanda, pero son absolutamente distintas y cada una tiene competencia en estas cuestiones particulares que les digo. No se confundan con eso al momento de responder en el examen. De esos argumentos de la mayoría que les conté hoy, la minoría se mostró totalmente escéptica y creo que sí, porque hemos visto cómo altos jerarcas que participaron en los genocidios de Yugoslavia terminaron siendo juzgados en Yugoslavia y por supuesto creo que más que juzgados, condecorados, algunos como héroes de guerra, ¿no? Vamos a llegar hasta acá, 4:20, demasiado hablamos. Esto de los principios es bastante aburrido, hay que pasarlo y ya nos vamos a meter en algo más interesante. Seguramente la clase que viene empecemos a hablar de la inmunidad de jurisdicción de Estado propiamente dicho. Si no tienen ninguna pregunta, les deseo buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. ¿Qué les parece? Gracias, doctor. Igualmente. A ustedes, chicos, buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos. Ah, perdón. Hay una charla del doctor Hoff ahora a las 5 en el campus, en la solapa de información. Ahí está el dato. Va a hablar sobre unos fallos del derecho del mar. Va a estar presente el doctor Farinella. El que quiera participar, que participe. Ahora sí, chicos, nos vemos. Buen fin de. Chau, Feli.